Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 4.4. Función f de x igual a k sobre x y su desplazamiento. Este tipo de función se le llama función racional porque la x aparece como denominador. Y nos dice el problema inicial que sea f de x igual a 2 sobre x y g de x igual a menos 2 sobre x. Vamos a encontrar los valores de f de x y de g de x correspondientes a cada valor de x en la siguiente tabla. Y nos presenta los valores de x desde menos 8 hasta 8. Va. Y nos pide que determinemos otros valores de f y g que no existan en la tabla 1 y vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Y vamos a encontrar también las ecuaciones de las funciones cuyas gráficas resultan de desplazar las de f y g una unidad horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba. Va. Lo primero que vamos a hacer es construir o llenar nuestra tabla. Va. Vamos a trabajar primero para f de x, que es 2 dividido entre x. ¿Qué significa acá? Que si x vale menos 8, yo voy a dividir ese valor de 2 entre menos 8. Y al dividir 2 entre menos 8 me va a dar menos 0.25. Lo mismo sucede acá. Cuando x vale 4 significa 2 entre menos 4 y eso me va a dar menos 0.5. Lo mismo sucede acá, 2 entre menos 2, voy a obtener menos 1. Y acá, 2 entre menos 1 sería menos 2. 2 entre menos 1 medio, ¿por qué da menos 4 al dividir entre fracción? Vale. Recordemos lo siguiente, miren, tenemos 2 entre x. Si x vale menos 1 medio, es como que yo tenga 2 entre menos 1 medio. Acá se aplica el producto de extremo por extremo y medios por medio. Por ejemplo acá 2 por 2 y debajo de este 2 ya vemos que hay un 1, entonces 1 por 1. Y 2 por 2 obtendría menos 4 sobre 1 y menos 4 entre 1 es menos 4. Por eso es que acá cuando x vale menos 1 medio, f de x vale menos 4. ¿Por qué cuando vale menos 1 cuarto, f de x vale menos 8? Es por la misma explicación. Sería 2 dividido entre menos 1 cuarto. Debajo de este 2 hay un 1 y se aplica el mismo, ¿verdad? 2 por 2 sobre 1 por 1 y así obtengo menos 8. Y así sucesivamente va con todos estos, se trabajan con todos estos que tienen fracción. Cuando vale menos 1 cuarto es menos 8. Cuando vale 1 cuarto es 8, cuando vale 1 medio es 4, cuando vale 1 es 2, cuando vale 2 es 1, cuando vale 4 es 0.5 y cuando vale 8 es 0.25. Recordemos, se está dividiendo 2 entre cada valor de x y así obtenemos f de x. Ahora bien, para g de x tenemos que prácticamente es la misma división, 2 entre x, pero g de x ahora tiene el signo menos acá. Entonces, ¿qué significa? Que cada valor, si nos fijamos de g de x, cambia de signo respecto a f de x. Para f de x es negativo, entonces al multiplicarlo por el menos 1 que hay acá, se va a hacer positivo. Todos los negativos se hacen positivos, miren, y todos los positivos se hacen negativos. Y así ya completé la tabla. Ahora bien, el número 2 me decía determinar otros valores. Es decir, que ahora me voy a tomar otros números. Aquí me tomé menos 8, entonces me tomo menos 7, menos 6, menos 5, menos 3 medios, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, 3 medios, 3, 5, 6, 7. Es decir, se toman otros valores diferentes de estos. Estamos, a eso se refiere. Y se hace el mismo proceso. Lo voy a dividir para f de x 2 entre cada valor de x. Por ejemplo, aquí se divide 2 entre menos 7, me va a dar menos 0.29. 2 entre menos 6, menos 0.33. 2 entre menos 5, menos 0.4 y así sucesivamente. Igual acá, cuando es fracción, por ejemplo, ahí tengo menos 3 medios. Significa que es 2 sobre menos 3 medios. Debajo de este 2 hay un 1 y se multiplica de 2 por 2, da menos 4 sobre 1 por 3 que es 3. Y al dividir menos 4 entre 3 sale menos 1.33. A eso se refiere estos puntos así. Lo mismo acá, ¿verdad? Cuando vale menos 2 tercios da menos 3 y así sucesivamente. Ahora bien, para g de x es el mismo proceso anterior.
Eso es la misma división, pero como está multiplicada por menos 1, se le cambia signo. Si es negativo se hace positivo y si es positivo se hace negativo. Ahora bien, esos puntos yo los voy a graficar en el plano cartesiano. Va. Empecemos graficando, mire, f de x. Menos 8, menos 0.25. 0.25. Me voy con menos 8 y ahora menos 0.25 cae acá. Luego menos 7, 0.29 es este puntito de acá. Menos 6, menos 0.33 está acá. Menos 5, menos 0.4 estaría acá. Menos 4, menos 0.5 está acá. Luego menos 3, menos 0.67 es acá. Si ustedes ven, voy tomando puntos de la primera tabla y de la segunda, para ir tomando la mayor cantidad de puntos posibles. Va. Luego de menos 3 tomo menos 2, bueno, menos 3 medios, menos 1.33, que exactamente sería este punto de acá. Y así sucesivamente me tomo esos puntos. Va. Estos son tomados cuando x es negativa. Esta parte de la gráfica solo es cuando la x es negativa. Es decir, he tomado estos puntos y he tomado estos puntos. Ahora voy a tomar cuando x es positiva. Va, el primer punto es 1/4, 8. 1/4, 8 este de acá. ¿Estamos? Luego, de igual manera sigue 1/2, 4. Sería este punto de acá. El otro, 1/3, 6 es este de acá. Y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos, estos puntos no los puedo unir, o no hay una manera definida en cómo se unirían con los demás. ¿Estamos? Ahora bien, para g de x hago el mismo proceso. Cada puntito de eso, por ejemplo, menos 8, 0.25. Menos 8 y 0.25 es este de acá. Menos 7 y 0.29. Menos 7 y 0.29 es este punto de acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Son estos y estos puntitos de acá. Entonces, al unir esos puntos, acá podemos ver las gráficas. Este es para f de x y esta es para g de x. Si nos fijamos, hay dos líneas que en este caso, por ejemplo, esta gráfica se va acercando bastante al eje x, pero no lo toca. Y también acá se va acercando al eje x, pero tampoco lo toca. Asimismo, esta parte de la gráfica se va acercando al eje y, pero tampoco lo toca. Y así para arriba se va acercando al eje y, pero tampoco toca al eje y. Y el mismo análisis para la gráfica de g de x, que se van acercando a los ejes, pero jamás la toca. El otro literal, recordemos que nos decía que vamos a establecer una función h de x que resulta de desplazar f una unidad horizontalmente a la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba. Y ahí nos dice que si a, b es un punto de la gráfica de h, entonces a-1, b-3 es un punto de la gráfica de f. Es decir, que f de a-1 es igual a b-3. De tal manera que al despejar la b, resulta que b es igual a f de a-1 más 3. Este 3 que estaba restando lo paso a sumar. Ahora la ecuación de h de x es f de x menos 1 más 3. O sea que h de x va a ser igual a 2 por x menos 1 más 3. Este 1 representa que la gráfica se desplaza una unidad a la derecha. Y el más 3 significa que la gráfica se desplaza 3 unidades hacia arriba. Y de manera similar sucede con una gráfica L de X al desplazar G. Este 1 representa una unidad a la derecha y el 3 representa 3 unidades hacia arriba y el menos que ya pertenece a la gráfica de G de X. De tal manera que nos dice que sea f de x igual a k sobre x con k, que es un número real diferente de 0. A f se le llama función de proporcionalidad inversa. Cuando el valor absoluto de x, o sea, entre barras colocamos x, que significa valor absoluto, aumenta sin límites, entonces la gráfica de f se acerca al eje x sin llegar a cortarlo. Además, si el valor absoluto de x se acerca a 0, entonces la gráfica de f de x se acerca al eje y, pero sin llegar a cortarlo. Lo anterior indica que la función de proporcionalidad inversa no posee intersecciones con los ejes de coordenada.
al eje X y al eje Y se le llama asíntota horizontal y asíntota vertical. El eje X va a ser nuestra asíntota horizontal, es decir, una recta por donde la gráfica se va a acercar pero jamás la va a tocar. Y el eje Y funciona de asíntota vertical. De igual manera la gráfica se va a acercar a esa recta pero jamás la va a tocar. Ahora bien, de igual manera, si g de x es una función cuya gráfica resulta de desplazarla de f de x igual a k sobre x, p unidades horizontalmente y q unidades verticalmente, entonces tenemos esta forma. Que el desplazamiento va a resultar de restarle p y de sumarle un valor q. El valor p va con la x y el valor q va independiente de la fracción. Si p es mayor que 0, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Y si p es menor que 0, entonces es hacia la izquierda. Por otra parte, si q es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba. Y si q es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo. Va. Por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio C, donde nos dice que p es igual a 2 y q es igual a menos 1. Va. Ese p me está indicando que el desplazamiento es hacia la derecha, ¿sí? Porque el valor p es mayor que 0, el desplazamiento es hacia la derecha, me indica la conclusión. Y q es menor que 1. Como q es menor que 1, significa que ese desplazamiento es hacia abajo. Porque el valor de q es menor que 0, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Ahora bien, para la función g de x, el desplazamiento es k sobre x menos p más q. ¿Estamos? Esa es la forma de desplazamiento. Ahora bien, ¿cuál voy a desplazar? El libro me dice que voy a desplazar las funciones f y g del problema original. Vale. La función f de x era igual a 2 sobre x. Y la función g de x era igual a menos 2 sobre x. Ahora, ¿cómo obtengo yo los desplazamientos? Voy a obtener una función f sub 1 de x. Vale. Ambas las voy a desplazar 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia abajo, tomando en consideración la forma que toma el desplazamiento. Entonces, esto es sencillo. Simplemente en este caso, para f de x, k vale 2. X, vale. A ese valor le voy a restar menos p para indicar que el desplazamiento es hacia la derecha. Entonces sería menos 2. Este menos ya sabemos que es parte de la forma original de la función con desplazamiento. Ahora le voy a sumar más q, pero q para este caso es menos 1. De tal manera que la función desplazada 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia abajo quedaría como 2 por x menos 2 menos 1. Esta sería la ecuación desplazada. Va. Para la función g de x es el mismo proceso, solo que para g de x recordemos que es negativo. Entonces sería menos 2 sobre x menos 2 más menos 1. Entonces la función desplazada sería g sub 1 de x es igual a menos 2 sobre x menos 2 menos 1. Y únicamente eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los desplazamientos que nos indica la lección que vamos a hacer. Para cada uno de esos, simplemente vamos a utilizar esta forma original para obtener las funciones desplazadas p unidades y q unidades.